SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. ¿Cómo están? El gobierno ha encajado hoy un durísimo golpe político jurídico. Es el que le ha asestado el Tribunal Constitucional al determinar que la medida más dura posiblemente que ha tomado este gobierno desde que nació, decretar el confinamiento domiciliario el año pasado, se hizo, dice el Constitucional, de forma inconstitucional, utilizando el estado de alarma cuando, según el tribunal, tenía que haberse decretado el estado de excepción, que es una medida bastante más dura. El tribunal se ha dividido completamente, se ha partido 6 votos contra 5. Eso da la medida del intensísimo debate que se ha dado entre los magistrados. Todavía no conocemos el literal de la sentencia, así que habrá que esperar para ir a los argumentos definitivos, concretos. Pero por lo que sabemos, los magistrados que apoyaban declarar inconstitucional el estado de alarma sostenían que esa figura, el estado de alarma, habla solo de limitar algunos derechos fundamentales y que eso se queda muy corto para lo que realmente pasó, que cuando se nos impidió movernos libremente, salir a la calle o reunirnos con amigos o familiares, eso no era limitar nuestros derechos, sino directamente suspenderlos. Y eso solo se puede hacer con el estado de excepción, no el de alarma, es lo que dicen básicamente el criterio que se ha impuesto. Frente a ello está el grupo de magistrados que sostiene que con el estado de alarma bastaba, que de hecho es la figura que se diseñó para crisis sanitarias y que habría sido un exceso haber decretado el estado de excepción, porque los poderes que esa figura le da al gobierno son absolutamente desproporcionados para lo que realmente hacía falta. Dicen, había que parar una pandemia, no una crisis de orden público, de seguridad ciudadana. Y el estado de excepción le permite al gobierno en la práctica de todo. Le permite al gobierno cerrar medios de comunicación, le permite que la policía entre en nuestra casa o negocios por la fuerza, tirando la puerta sin que el juez lo autorice. Permite, por ejemplo, que las fuerzas de seguridad nos detengan y que nos tengan 10 días detenidos sin supervisión judicial. Es una medida muy salvaje en lo que se refiere a la suspensión de derechos, pero ha habido una mayoría de magistrados que ha entendido que hacía falta una cobertura así para justificar un confinamiento en casa como el del año pasado. Ahora bien, eso crea un precedente delicado, porque para la próxima pandemia, ojalá que no, pero para la próxima crisis sanitaria, el criterio está establecido, habrá que aprobar ese estado de excepción, no el de alarma. Y ojo, eso tiene una derivada que no es menor. El estado de alarma lo aprueba el gobierno en cualquier momento, de hoy para hoy, y después ya, cuando el estado de alarma ya está en vigor y cuando ya se ha empezado a combatir la amenaza que sea, entonces después el gobierno va al Congreso y pide a posteriori que se avale o se prorrogue o lo que sea. Pero el estado de excepción no se aplica así. El gobierno no puede aplicarlo inmediatamente, tiene que pedírselo al Congreso, el Congreso se tiene que reunir, tiene que debatirlo, votarlo, y entonces ya cuando ya ha pasado ese tiempo es cuando se empieza a aplicar, con lo que eso retrasa mucho el asunto. Imaginen, por ejemplo, en marzo del año pasado, cuando el gobierno decide que tiene que cerrar todo, que no hubiese podido hacerlo ese mismo día, que no hubiese podido decretar inmediatamente el estado de alarma, sino que hubiese tenido que empezar todo ese proceso de convocar a las Cortes y demás. Eso en una crisis sanitaria, eso es un tiempo precioso. ¿Cuánta gente más se habría contagiado? No sabemos cuánta gente más habría muerto si se hubiese tardado varios días en meter a la gente en su casa. Bueno, pues eso es lo que va a tener que hacerse en las próximas emergencias sanitarias, siguiendo el criterio que ha fijado hoy el Constitucional. Es un complejísimo debate que supone un triunfo brutal para Vox, porque fue Vox quien recurrió el estado de alarma dentro de su política antisistema de cuanto peor mejor y cuanto más pueda boicotear al gobierno pues mejor, y al final ha salido bien. Y hoy estaba Abascal presumiendo de que solo ellos garantizan los derechos de los españoles, y el PP ha intentado también sacar tajada tratando de que Vox no se apuntara al tanto solo. Habla el PP de tremendo varapalo al gobierno, cuando en el fondo es un estado de alarma que el propio PP apoyó al principio, votaron a favor en el Congreso 3 veces. Luego ya cuando pasaron las semanas vieron que les era políticamente más rentable votar en contra, cambiaron de posición, pero el voto inicial fue a favor 3 veces. Ahora dicen que qué vergüenza todo aquello. Son muchísimas derivadas jurídicas, políticas, prácticas también. Ojo al aluvión de reclamaciones que se avecina de gente que fue sancionada por saltarse el confinamiento. Vamos a analizar todas estas derivadas esta noche con Manuela Carmena. ¿Cómo estás, Manuela? Muy bien, Aimar, estupendamente, muchas gracias. Joaquín, Estefanía, muy buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Y sumamos hoy a esta mesa del análisis de Hora 25 a Ricardo Duda, periodista de Letras Libres, columnista del País. Ricardo, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Y en la portada de Hora 25, antes de la contra, una noticia que acabamos de conocer: ha muerto Ariel Goldenberg, una de las grandes figuras del teatro. Durante 15 años fue director artístico del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid. Consiguió traer a muchísimas estrellas internacionales. Marta García, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Sí, ha fallecido Ariel Goldenberg a los 70 años de edad en Nimes, en Francia, víctima de un linfoma. Goldenberg, argentino de origen judío con nacionalidad española, fue cofundador del Teatro Margarita Xirgu de Buenos Aires y en los años 80 llegó a España para convertirse en el hombre que hizo el Festival de Otoño la gran cita del teatro internacional en Madrid. Tenía una agenda de oro, hablaba 7 idiomas y fue quien trajo a España creadores de primerísimo nivel como Pina Bausch, Tadeusz Kantor, Robert Lepage o Peter Brook. En 2015 abandonó la dirección del festival, le vencía el contrato y el equipo de Cristina Cifuentes no le renovó. Se fue a Francia, cambió París por una casita en Nimes, y esa casa en Nimes fue en los últimos años una casa abierta para el mundo del teatro y siguió asesorando a actores, a productores y a directores de todo el mundo. Y en la contra de Hora 25... You know the tears are rolling down your face, and it feels like yours was the only heart to break. When you come back home and all the lights are out, and you're getting used to no one else being around. Oh, I'll be there. Manuel Javois, muy buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Estás, Javois, en Santander en un curso sobre salud mental y ficción, y justo en medio de la rueda de prensa habéis conocido la noticia de una chica que había dejado unos tweets programados para después de su suicidio. Sí, se llamaba Ángela, tenía 25 años, también tenía un trastorno bipolar y de estrés postraumático mal diagnosticado. Ha contado hace unos minutos, ha salido una nota en el Confidencial contando su historia. Se suicidó, dice su hermana, la semana pasada, dejando esos mensajes programados. En uno de esos mensajes ella dice: me ha matado la familia disfuncional, los servicios sociales, el fiscal de menores y sobre todo el trato degradante y horrible en salud mental. Estamos en Santander unos cuantos porque nos ha invitado la Fundación Manantial y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para hablar de asuntos que tienen que ver con una salud todavía sospechosa y estigmatizada cuando es mala, de lo que nos pasa dentro, aquello que a veces no contamos o aquello de lo que preferimos quitar hierro, de los trastornos, de las depresiones, de la ansiedad, de la locura. Hemos hablado de naturalizar el cuidar también de nuestra cabeza como de nuestro cuerpo, de contar a la gente, también los medios, que el suicidio es la primera causa de muerte no natural de España y lleva siendo así 10 años, que no puede ser tabú ni algo innombrable, que la gente se mata, que los jóvenes se matan, que necesitamos todos los recursos y la mejor atención para prevenir esto, porque muchos de esos suicidios son para poner fin a un sufrimiento devastador y creo que nadie merece sufrir de tal forma como para matarse. Por eso hay que cuidar aún mejor, y esto va por la administración, y para cuidar mejor también hay que informar mejor de lo que está pasando, y esto ya va por el periodismo. Javois, gracias, un beso, buenas noches. Un beso, Aimar, chao. Hora 25. Aimar Bretos. 10 y 11 de la noche, 9 y 11 en Canarias. Estamos ante uno de los debates doctrinales más importantes de los últimos tiempos y que se ha decantado ni más ni menos que por anular la cobertura jurídica, el estado de alarma que amparó el confinamiento de la pandemia. Miguel Ángel Campos, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Campos, todavía no conocemos la sentencia literal, los papeles, pero sí la decisión del tribunal, que se ha partido en dos. Por 6 votos a 5, el Constitucional ha aprobado la ponencia presentada por el magistrado Pedro González Trevijano, en la que se argumenta que el confinamiento de todos los ciudadanos fue una auténtica suspensión del derecho fundamental a la circulación y que para ello debió optarse por el estado de excepción, que requiere debate previo del Parlamento, y no por el estado de alarma, que a juicio de la mayoría no sirve para este supuesto. En caso de una futura pandemia o agravamiento de esta, España deberá acudir al estado
estado de excepción para seguir las recomendaciones de la OMS, lo que supone derogar numerosos derechos y libertades. Por ejemplo, permitirá el estado de excepción a la autoridad gubernativa la detención durante 10 días de cualquier ciudadano sin mandato judicial, la expulsión de extranjeros sin que hayan cometido delito alguno y también sin supervisión de un juez, o la suspensión de ejercicio de cualquier cargo de la administración pública que se entienda que aliente la alteración del orden público. Ley 4/81. Además, si la mayoría del Congreso lo aprueba, también podrán intervenirse comunicaciones sin orden judicial, entrar en cualquier domicilio, el secuestro de publicaciones y cierre de medios de comunicación o la derogación de los derechos de reunión, manifestación y huelga, entre otros. Quien ha terminado decantando esta decisión ha sido la vicepresidenta del Tribunal, Encarnación Roca, que en su momento fue elegida a propuesta del Partido Socialista y que hoy ha terminado decantando la decisión contra la medida que adoptó el gobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos. De hecho, ha denunciado Encarnación Roca Campos, ha denunciado dentro del Pleno que ha recibido estos días presiones del gobierno. Presiones denunciadas en el transcurso del Pleno por Encarnación Roca, que ha revelado en el debate que fue, según fuentes del mismo consultadas por la SER, la ya ex vicepresidenta Carmen Calvo quien la telefoneó y se sintió presionada por ella. Distintos vocales consultados por la SER, Aimar, han manifestado su estupor por la deriva, dicen, antigubernamental de la mayoría conservadora del Constitucional y su literal deslizamiento hacia Vox. Campos, ¿y se puede determinar ya qué efectos prácticos va a tener esto? ¿Qué sanciones se anulan, cuáles no? Bueno, diversas fuentes del Constitucional sostienen que han intentado que la medida de hoy limite sus efectos sobre las sanciones y decisiones adoptadas durante el estado de alarma, pero lo cierto es, Aimar, que ha sido declarado nulo y anticonstitucional, por lo que varios vocales consultados por la SER afirman que todas las sanciones que emanen del mismo quedan anuladas. Incluso las sentencias firmes del Supremo, si los afectados recurren al Constitucional, deberán ser rectificadas. Miguel Ángel Campos, gracias. Buenas noches. A ti, buenas noches. Esta tarde, a última hora, el gobierno ha comparecido para reivindicarse, para decir públicamente que no está de acuerdo con la sentencia. Inma Carretero. ¿Qué tal? Buenas noches. La Moncloa ha dado la máxima solemnidad a su respuesta al Tribunal Constitucional y ha hecho que la ministra de Justicia, Pilar Llop, se estrene con una declaración institucional en la que sobre todo ha intentado convencer a los ciudadanos de que el Gobierno hizo lo que tenía que hacer, lo correcto, a pesar de este debate jurídico que se ha encargado Pilar Llop de subrayar al hablar de la división que existe entre los jueces. El Gobierno quiere reiterar que respeta el criterio de los 6 magistrados del Tribunal Constitucional, si bien considera que la actuación del Ejecutivo fue conforme a los parámetros constitucionales, tal y como han defendido en esa misma resolución otros 5 magistrados. En estos mismos términos se pronunciaron tanto el Tribunal Supremo como el propio Tribunal Constitucional en resoluciones anteriores que avalaron el estado de alarma. Ha defendido la ministra la utilidad del estado de alarma como una herramienta de la democracia española. Ha utilizado estas palabras porque aunque la alarma la decretó el Gobierno por 15 días, tuvo después para las prórrogas el aval del Congreso de los Diputados y en la primera ocasión con el voto afirmativo de Vox, del partido que ha llevado el tema al Constitucional. En el Gobierno no ocultan su sorpresa por este fallo, dicen que es inédito y defienden que el deber que tenían en ese momento era tomar medidas urgentes y proporcionadas. Eso ha señalado Pilar Llop y según ella se han salvado 450.000 vidas en España gracias a este decreto. Gracias, Inma. Por mucho que se revuelva el Gobierno, lo de hoy es un triunfo político de una magnitud enorme para Vox, que así lo está celebrando. Nieves Goicoechea. Vox, que votó a favor de ese primer decreto del estado de alarma, aunque luego lo recurrió, se felicita hoy por esta decisión. Santiago Abascal dice que debió llegar antes. Porque se ha constatado que el gobierno de los españoles está dispuesto a incumplir las leyes y a pisotear la Constitución. Y no podemos hacerlo porque esta sentencia del Tribunal Constitucional llega tarde, llega mal y llega a regañadientes. Pide Vox que se anulen las multas a los ciudadanos y Pablo Casado recuerda que el PP ya lo dijo, que el estado de alarma no era la herramienta adecuada. Ellos defendían otro camino. Y somos el único partido a día de hoy, ante este varapalo judicial al Gobierno, que seguimos tendiendo la mano en la quinta ola. Señor Sánchez, apruebe de una vez la ley de pandemias. Fuentes de Ciudadanos dicen que esta decisión demuestra la improvisación del Gobierno en aquel momento. Podemos mira a las 3 derechas y concluyen que la decisión del Alto Tribunal demuestra que el Poder Judicial está secuestrado por esas derechas. Pablo Echenique añade incluso que ese tribunal debería llamarse Tribunal Voxstitucional.
Bueno, el revolcón que le ha dado el Constitucional al gobierno hoy nos lleva a mirar qué legislación se usó en otros países para amparar sus confinamientos y sobre todo si los distintos gobiernos se han topado también con sorpresas jurídicas o constitucionales a posteriori. Victoria García, buenas noches. Buenas noches, Aimar. El país más parecido a España es Alemania y allí han resuelto esta emergencia acudiendo directamente a la ley ordinaria que tienen expresamente para temas de salud pública. No han necesitado acudir a una ley de emergencia o de excepción. Esto ha permitido a los Länder asumir mediante decretos muchas competencias en relación con la pandemia, mientras que la Cancillería alemana ha asumido una labor fundamentalmente de coordinación. En Portugal, el Tribunal Constitucional ya ha aclarado en alguna ocasión que el Gobierno tiene competencias para decretar confinamiento bajo ese marco legal. El Gobierno puede decretar otros niveles de alerta, como el estado de calamidad, el que está ahora, sin necesidad de aprobación parlamentaria, pero en este caso ya no se pueden ordenar confinamientos obligatorios. En este sentido, ya ha habido sentencias que han dado la razón a ciudadanos que se han negado a hacer cuarentenas y aislamientos. Y en Italia enfocan su emergencia haciendo uso de reglas que permiten una cierta modificación del equilibrio normal de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Salvini anunció un recurso al Constitucional el año pasado, pero no se supo nada más. Hubo un recurso del gobierno de Aosta, pero fue rechazado en abril también del año pasado. Y en el Reino Unido hubo un ciudadano que recurrió contra la decisión del gobierno de confinamiento, pero el Tribunal de Apelación desestimó el caso. Esta es la información. Vamos a por el análisis. Germán Teruel, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Fernando Álvarez Osorio. Buenas noches. Buenas noches. Ustedes, como los miembros del TC, sostienen cosas contrarias. Álvarez Osorio mantiene que el estado de alarma era correcto y suficiente para avalar el confinamiento. Germán Teruel sostiene que no. Para los que somos legos en el asunto, ayúdennos a entender cada posición, por favor, de una manera muy didáctica. Germán Teruel. Pues yo creo que el Tribunal Constitucional ha acertado, y es que aquello que el gobierno adoptó como una medida de limitación, que fue el confinamiento, al final supuso una injerencia en el contenido esencial de la libertad de circulación de los ciudadanos, y eso, como yo creo que se va a deducir de la sentencia, de la fundamentación de la sentencia, solo es posible si previamente se ha suspendido el derecho, y para suspender el derecho hay que ir al estado de excepción o en su caso al de sitio, pero ese lógicamente queda descartado. Y yo creo que es claro, es decir, lo que nosotros vivimos en aquel momento era una ausencia de libertad. Nosotros podíamos hacer solo aquello que aquellas contadas excepciones que la ley nos permitía, pero eso no es la libertad. La libertad es poder hacer cosas con algunas limitaciones, no solo aquello que la ley nos permite. Por eso esa afectación al contenido esencial de la libertad deambulatoria. Profesor Álvarez Osorio. Bueno, pues por resumirlo de forma casi telegráfica y intento que pedagógica. Yo creo tampoco que hay prisa, tampoco hay prisa, profesor. Muy bien. Yo creo que hemos venido aquí a enterarnos. Muy bien, sin problema entonces. Se encuentra con una pandemia en marzo del año pasado. Una pandemia mundial declarada por la OMS, con los efectos que hemos vivido tan trágicos, y lo que hace el gobierno, que es en definitiva el responsable, el que tiene la obligación de adoptar las medidas, es que dentro de todo el armazón jurídico que le ofrece la Constitución es mirar la ley de los estados de alarma, excepción y sitio, ve que está el estado de alarma que está regulado al principio de la ley, efectivamente dice la posibilidad de, en casos de calamidad pública, y esta es una calamidad pública, hay una pandemia, la posibilidad de declarar el estado de alarma, y dentro del estado de alarma la posibilidad, en el artículo 11, de limitar la circulación. El gobierno adopta la decisión el 14 de marzo famoso y decide que la circulación va a quedar limitada. La intensidad de la limitación es fuerte, la misma que ha ocurrido en prácticamente todos los estados europeos. Es decir, podíamos salir a la calle, prácticamente, decía el decreto, para trabajar, para las gestiones necesarias, para comprar artículos de primera necesidad y para evitar la convivencia, porque el virus se propaga por la convivencia.
Para mí esto es lo correcto. Es decir, yo creo que el Gobierno, dentro de todo lo que le ofrece el ordenamiento jurídico, ha actuado correctamente. Este es el marco jurídico y este es el marco de juego. Ahora bien, el Tribunal Constitucional parece, y habrá que leer la sentencia, y dice, no, pero la medida es de tal intensidad que esto solo encaja en el estado de excepción. Y aquí entraré en disputa con mi compañero y buen amigo Germán. Es que el estado de excepción no está pensado para esto. Es decir, cualquiera que se acerque a la ley y mire el estado de excepción, y así se razonó en el año 81 y en los debates parlamentarios son sabrosos, Soletura lo defendía, el estado de excepción es para cuestiones de orden público. Y de orden público donde hay la mano del hombre detrás, donde está la mano del ser humano detrás. El estado de alarma está pensado para las catástrofes naturales. Y en el estado de excepción, precisamente porque está la mente humana detrás, es decir, hay alteración de orden público grave, las instituciones no funcionan, las libertades están colapsadas, hay dificultades para que la democracia funcione, aparece la posibilidad de suspender derechos. En el estado de alarma se limitan, en la excepción se suspenden. ¿Es excesiva la limitación? Bueno, pues eso es lo que tiene que decidir el Tribunal Constitucional y con esto acabo. Yo creo que el Tribunal Constitucional, y habrá que leer la sentencia, tiene buenos juristas, hay buenos magistrados, habrá que ver qué dice o qué ha dicho y cómo lo razona, pero a mi modo de ver, yo creo que se ha perdido la oportunidad de que el Tribunal Constitucional deje bien a las claras cuáles son las hechuras del estado de alarma, cuáles son sus posibilidades y cuáles son sus límites. El hecho, la limitación no hace al continente. En este caso el Gobierno hizo muy bien, adoptó el estado de alarma y tomó las decisiones dentro del estado de alarma. Si alguna de esas medidas ha sido excesiva, el Tribunal Constitucional le dirá al Gobierno que las medidas fueron excesivas y corresponsablemente al Congreso de los Diputados, que fue el que prorrogó. Pero dentro del estado de alarma, al Tribunal Constitucional no le corresponde, como legislador negativo, no le corresponde tomar decisiones políticas, esas les corresponden al Gobierno y al Congreso de los Diputados y al Senado, que es donde está la representación popular. Germán Teruel. Pues yo tengo que disentir parcialmente de mi querido Fernando. Y es que estoy parcialmente de acuerdo. Lo lógico cuando se enfrenta a una pandemia, la primera impresión nos lleva al estado de alarma. Nos lleva al estado de alarma porque, como ha señalado, el presupuesto que prevé la ley orgánica es precisamente el de las pandemias u otro tipo de calamidades. ¿Qué es lo que ocurre? La ley orgánica se aprueba en el año 81, deprisa y corriendo, porque acababa de ser el golpe de Estado. De hecho, era un proyecto que estaba ahí estancado en el Parlamento y de repente se segrega la parte referida al estado, a los estados excepcionales, porque nos damos cuenta del vacío que había y acabábamos de tener un golpe de Estado en nuestro país, ¿no? Y es cierto, y probablemente ni en el 78 ni en el 81 ni el constituyente ni el legislador se imaginaron una pandemia de este tipo. Y eso es así. Y por eso no es descabellado el acercamiento inicial que pudo hacer el Gobierno. Pero tampoco es descabellado lo que ha decidido el Tribunal Constitucional. Y creo que además, como señalaba Fernando, cuando leamos la motivación de la sentencia, quedaremos todavía más convencidos de ello. ¿Por qué? Porque al final en la Constitución encontramos una cierta graduación. Y hay un artículo que nos dice, ojo, si las medidas que hay que adoptar en el derecho excepcional son de tal intensidad que hay que suspender derechos, no vale la alarma. Tenemos que irnos a la excepción o sitio. Pero los derechos se suspendieron o se limitaron. Yo creo que hubo una esta es la base del debate. Claro, yo creo que hubo una suspensión material de esos derechos. Al final, eso es la idea del contenido esencial. Es decir, la injerencia en la libertad fue tan profunda que se afectó a su contenido esencial. Eso es tanto como decir que hubo una suspensión material. Es decir, para haber hecho eso, lo que nos está diciendo el Tribunal Constitucional no se está poniendo a legislar él, sino lo que nos está diciendo es, si usted quiere hacer eso, si usted quiere adoptar una medida tan severa como esa, tiene que haber suspendido antes la libertad. Álvarez Osorio. Porque nos lo dice el 55 de la Constitución. A mí, si me lo permitís, yo creo que hablar de limitación y suspensión, y he leído muchos artículos de compañeros a los que respeto y quiero, es hablar un poco del sexo de los ángeles. Quiero decir, es muy difícil qué es limitar y qué es suspender. Yo creo que aquí hay que ir al origen de las cosas, a lo que en derecho constitucional o en el argot utilizamos una expresión que me parece que lo pone bien a las claras, es la conexión de sentido de las cosas. ¿Una pandemia qué es? Bueno, pues una catástrofe de origen natural
frente a la cual el Estado tiene un arma, que es el estado de alarma. Y en ese estado de alarma, que está regulado en la Constitución y que está regulado en la ley, se dice, usted puede limitar la circulación. Si yo puedo limitar la circulación, yo sé que el COVID-19 se transmite cuando nos vemos, cuando tenemos contacto. Y sobre todo al principio, cuando el COVID no se sabía cómo funcionaba, etcétera. Lógicamente, por conexión de sentido, si el continente es la alarma, yo voy a limitar el derecho a la circulación hasta el punto en que evite el contacto innecesario entre ciudadanos. ¿Es una limitación intensa? Sin duda. Pero, si me permites, hay para mí una prueba del 9 que es preciosa. Hay un caso que ha llegado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que plantea un eurodiputado rumano, el señor Teres, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, este eurodiputado plantea lo mismo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Le viene a decir, mire usted, a mí se me ha limitado de forma excesiva y abusiva mi libertad de circulación, en definitiva mi libertad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha inadmitido la cuestión. Y dice, en un párrafo precioso, que está al final de la sentencia, dice que la Corte no considera que el grado de restricción que se le ha aplicado, y en Rumanía ha sido lo mismo que en España, no ha sido de tal intensidad como para interpretar que se ha provocado una violación en el derecho a la libertad de este señor. Es decir, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está diciendo, y en esta decisión, que no es ni sentencia, en esta decisión se retrata muy bien cuál es la situación mundial, cuál es la situación en Europa, viene a decir, mire, los Estados están haciendo todo lo posible. Ni siquiera vamos a entrar a la necesidad de suspender el convenio. Suspender derechos fundamentales al final te obliga a tener que suspender los tratados internacionales. Aquí lo que se está haciendo es lo que el propio Convenio Europeo de Derechos Humanos te permite, que es limitar derechos para garantizar un bien o valor constitucional de primer rango, como es el derecho a la vida y el derecho a la salud de los ciudadanos. Profesores, les quiero plantear una cuestión, y es posiblemente la que nos hayamos hecho hoy muchos, y es hasta qué punto no pierde sentido, legitimidad, un organismo, el Tribunal Constitucional, que nos dice que algo es constitucional o no, un año después de que ese algo haya dejado de existir. En este caso, el estado de alarma con el que se cubría el confinamiento. ¿La celeridad no se puede mejorar de alguna manera? Yo, si me permites, creo que absolutamente. De hecho, una de las propuestas de reforma que habría que avanzar legislativa sería modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para hacer una especie de recurso especialmente sumario como hay para los amparos electorales. Es inaceptable el retardo. Además, es algo que por desgracia está ya muy enraizado en nuestra cultura, por así, jurídico-constitucional, que el tribunal deje pasar el asunto, enfríe y ya luego resuelva para el futuro, ¿no? Esto ya lo que en realidad estábamos debatiendo antes Fernando y yo, pues nos sirve pues para discutir cómo tendríamos que reformar ahora la ley orgánica para adecuarla a este nuevo contexto. Pero nos deja el problema, digamos, no nos lo ha resuelto. Y ojo, tenemos todavía un recurso pendiente, una cuestión de inconstitucionalidad pendiente especialmente candente. Y es que el Tribunal Supremo ha dicho que en principio la autoridad sanitaria, las comunidades autónomas en particular, pueden restringir de manera generalizada derechos fundamentales, pero aquí también hay un gran dilema y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón eleva una cuestión de inconstitucionalidad porque entiende que no, y somos muchos los constitucionalistas que entendemos que no, que precisamente para eso es para lo que está, ahí sí, el estado de alarma. Pienso en los toques de queda, en confinamientos perimetrales, etcétera. Medidas que ahí sí, a mi entender, son de limitación. Y ese recurso todavía lo tiene pendiente, esa cuestión todavía la tiene pendiente el Tribunal Constitucional. A mí, si me lo permite, yo creo que de los estados de alarma hay que huir, y de los estados de excepción hay que huir de la forma en que se pueda. Es decir, los estados de excepción es la última respuesta, el de alarma, excepción y sitio. Si la legislación ordinaria te permite efectivamente confinar un municipio donde hay un alto índice de contagio, yo creo que los jueces están capacitados para hacerlo, como ocurrió al origen de nuestra epidemia o de nuestra pandemia con el hotel de Tenerife, y así se ha hecho. Pero respondiendo a lo del Tribunal Constitucional, sinceramente, Aimar, si me lo permite, yo creo que tenemos que cuidar mucho nuestra justicia constitucional y cuidar mucho nuestra Constitución.
Ya no se trata solamente de un problema de plazo. Tenemos una ley del aborto que no ha sido todavía eso, casi 10 o 12 años lleva sin... Es demencial, es decir, eso no tiene sentido, no cabe en cabeza. Pero tenemos también problemas con la renovación de los magistrados. La única explicación de eso es que se esté haciendo a conciencia. Que esté durmiendo el sueño de los justos en un cajón a conciencia. O puede ser que ya no sepan qué hacer, porque claro, después de 10 años, ¿cómo se dice algo? Es decir, es complicado. Pero también tenemos un problema con la renovación de los magistrados del Constitucional. Yo creo que se impone por parte de todas las fuerzas políticas que con las cosas de la convivencia, y ahí está la Constitución, no se juega. Que si hay que renovar a los magistrados del Constitucional, hay que renovarlos, hay que sentarse, hay que elegir a los mejores, que la prensa tiene que hacer además un papel ahí de perro de guardia, de perro guardián, sabiendo y trasladándonos a los ciudadanos quiénes se han presentado, quiénes han sido los propuestos, porque me parece que es un acto de constitucional de máxima envergadura. Os recuerdo que a los magistrados del Constitucional en el Congreso y en el Senado se les elige por 3/5, que es la mayoría de reformas. Y con eso el constituyente lo que nos quiso decir es que es muy importante. De la misma forma que en Estados Unidos, en su cultura constitucional, la elección de un magistrado del Tribunal Supremo es un hecho constitucional de máxima importancia, yo creo que cuando elegimos a nuestros magistrados, yo creo que la sociedad tiene que ser consciente que se está eligiendo a los guardianes de nuestra Constitución, a los guardianes del pacto de convivencia, que además su labor tiene que ser precisamente para garantizar que podamos seguir conviviendo y no para lo contrario. Les agradezco muchísimo a nuestros dos constitucionalistas que nos hayan ofrecido este ratito de radio y que nos lo hayan explicado tan claramente. Fernando Álvarez Osorio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, y Germán Teruel, profesor de la Universidad de Murcia. Muchísimas gracias a ambos. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Hora 25. Aimar Bretos. Ha sido interesantísimo escuchar en directo el cruce de criterios de dos grandes expertos sobre la base jurídica del confinamiento que ha tumbado hoy el Tribunal Constitucional. Manuela Carmena, ¿cuál es tu opinión? Pues mira, Aimar, yo estoy muy disgustada, muchísimo, muy disgustada por tener este Tribunal Constitucional que ha resuelto un problema tan importante de la manera que lo ha resuelto, ¿no? En primer lugar, creo que desgraciadamente estamos viviendo un momento de una confrontación política en el marco de todas las instituciones que hace que se están tiñendo de esa confrontación y pierden el sentido constitucional, y empleo la palabra, que debe tener precisamente las instituciones, ¿no? Yo, cuando oía a los dos constitucionalistas que han venido aquí a hablarnos, ¿no?, me sentía con la necesidad de explicar a la ciudadanía que el derecho no es una ciencia exacta, que el derecho no es una química en la que se puede decir si el resultado de una probeta pues produce o no produce un efecto. No, vamos a ver si no mitificamos lo que es el derecho. El derecho, lo que es, no es otra cosa más que personas que conocen bien las leyes y con sus criterios personales, con su sensibilidad, con, digamos, su percepción de cómo se puede conseguir el efecto de las leyes, las interpretan, nada más. Entonces, claro, vamos a ver, nos encontramos un Tribunal Constitucional que tiene la obligación de resolver una cuestión que es la primera vez que se produce en nuestra historia constitucional. Y parece que se ha olvidado de que en el Código Civil, entre los principios esenciales de cualquier interpretación, es imprescindible que se interpreten conforme a la realidad social, a la finalidad de las normas, a los objetivos esenciales. Entonces, en ese contexto, lo más importante del Constitucional es que hubiera buscado una manera de entenderse entre ellos. Porque cuando oímos aquí a los dos profesores, no, porque yo creo que es que no ha sido limitación, yo creo que ha sido totalidad, no ha sido... Vamos a ver, que tenemos montones de ciudadanos con una problemática importantísima, que la vida de mucha gente ha estado en peligro, que seguimos con una cantidad de procesos que dependen de aquellas decisiones, que, vamos a ver, ¿cómo es posible que no haya habido ninguna sensibilidad para darse cuenta
cuenta el Constitucional de que esto no es debate jurídico para un tribunal de oposiciones? Es que, de verdad, es que ¿dónde estaba la gente? Yo les escuchaba a los profesores de Constitucional, pero leyendo las noticias esta mañana, yo decía, pero bueno, es que ¿qué estamos pensando que es la función de unos intérpretes de la ley, ¿no? La ley hay que interpretarla en el sentido finalista, y la Constitución es una norma de convivencia, y ha sucedido algo que era impensable, y lo más importante ahí es salvar las vidas, salvar el desarrollo del país, hacer posible. Claro, entonces, no sé, no es así, está todo teñido. La verdad es que después oír lo que dice la oposición política es terrible, ¿no? Es terrible, porque uno se da cuenta de que es la instrumentalización de esa especie de función casi simbólica que se da en los tribunales, apropiándoselo de uno u otro para desgastar al tribunal, con los problemas que tenemos en el país, con la necesidad que tenemos de restablecernos económicamente, de restañar las heridas. No, a mí me ha decepcionado muchísimo el tribunal, de verdad, y es que no es habitual, o no ha sido así. Yo, por ejemplo, he visto muchas sentencias. La señora Encarnación Roca, y es una mujer muy prudente, muy sabia, no sé, yo no sé lo que les ha pasado, pero sinceramente creo que estamos viviendo un momento difícil en el que estamos tiñendo de verdad de la terrible y absurda confrontación política. Las instituciones que debían ser un elemento de convivencia y de paz las estamos convirtiendo en un elemento absolutamente de tensión y de enfrentamiento. Ricardo Duda. Bueno, yo creo que tenemos el contexto jurídico que han aportado los constitucionalistas y Manuela Carmena, y yo creo que también hay que tener en cuenta el contexto político de entonces, ¿no? Teníamos un Parlamento muy polarizado, una pandemia sin precedentes, y de pronto, era obvio que ante la inminencia de esa pandemia hacía falta una medida excepcional, una ley ordinaria no podía servir, ¿no? Entonces, es obvio, ahí ya creo que están los debates entre si debía ser el estado de alarma o el estado de excepción, pero yo creo que era obvio que había que hacer algo, y como has comentado tú al principio, las normas, es decir, el procedimiento para aprobar el estado de excepción es mucho más engorroso en el Parlamento, y me cuesta creer que el Parlamento entonces, y sobre todo, y también ahora que sigue polarizado, habría votado a favor de eso, ¿no? Teniendo en cuenta pues los diputados de Vox, teniendo en cuenta los partidos nacionalistas que siempre son muy reacios a cualquier tipo de, que les quiten de alguna manera su autonomía o sus competencias, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo importante, y creo que había una justificación política, y yo lo que creo que el Tribunal Constitucional ha, digamos, cuestionado la justificación jurídica, ¿no? Y es a posteriori, pero creo que es obvio que el Gobierno tomó la decisión que tenía con la información que tenía. Es posible que podía haberlo hecho muchísimo antes, porque de alguna manera estaba hasta pocos días antes del estado de alarma, estaban llamando a la calma y diciendo que el verdadero virus era el miedo, y de pronto tuvo que tomar una decisión excepcional con muy poco tiempo, ¿no? Entonces yo creo que es más que una derrota para el Gobierno, es una especie de matiz por parte del Constitucional por la justificación jurídica que dio, no por la justificación política. La justificación jurídica, no la política. ¿No? Joaquín. Vamos a ver si puedo decir algo distinto, ¿no? Bueno, yo creo que probablemente la gente de Vox estará contenta desde un punto de vista partidista, pero desde un punto de vista de ciudadanos no puede estar contenta. Todo lo contrario, tiene que estar, como yo mismo y como probablemente todos los demás, inquietos. Es decir, porque nos hemos quedado sin un arma que creíamos que se podía utilizar en caso de que sucediese una catástrofe como la que sucedió. Pero si yo me pregunto si esta quinta ola, es decir, ojalá no sea así, es decir, pero se complicase mucho más y llegásemos a una situación parecida a la que hubo en febrero o marzo del año 2020, tendríamos que aplicar el estado de excepción con todas esas normas que tú mismo has mencionado, tan limitativas de los derechos y de las libertades. Si nos acontece una catástrofe relacionada con el cambio climático, como por ejemplo los incendios que está habiendo en Siberia o en California o en Canadá, etcétera, etcétera, no podremos aplicar el estado de alarma que está pensado para casos en los que el derecho a la vida y el derecho a la integridad física predominan sobre la libertad de circulación.
Eso es lo que yo me pregunto. Yo tenía entendido que lo que habíamos aplicado era muy parecido a lo que habían aplicado los países de nuestro entorno dentro de sus respectivas legislaciones para luchar contra la pandemia. Y haría una última reflexión que me parece muy interesante y que han sacado de escorzo los profesores, que es sobre el Tribunal Constitucional. La pregunta es, ¿por qué hoy solo había 11 magistrados del Tribunal Constitucional y no los 12 que forman parte de ese tribunal? ¿Había alguno enfermo? ¿Había alguno inhabilitado por las circunstancias que fuese, o que no fuese, o que no pudiese por las circunstancias que fuese entrar en este caso, no fuese compatible? No. Es porque un magistrado del Tribunal Constitucional dimitió hace muchos meses y no se ha renovado tampoco ese puesto. Es Fernando Valdés, que dimitió cuando le imputaron por supuesto maltrato. Se da la casualidad, además, de que antes de dimitir él había sido el primer ponente de este asunto y él estaba a favor de respaldar el estado de alarma. Así que habrían sido 6 votos a favor y 6 en contra. Y entonces se habría aplicado el voto de calidad del presidente del tribunal, que ha votado a favor del estado de alarma. Así que la decisión habría sido exactamente la contraria a la que ha terminado siendo, solo porque ha faltado un magistrado. Pero el tribunal está incompleto, a la espera de que se renueve, y no se renueva. Tú lo has dicho, Aimar, yo ya no tengo nada que decir. Señores del jurado, tú has terminado, ¿no? Hace falta 3/5 de la Cámara para renovar el Tribunal Constitucional. 3/5 es imposible de conseguir si el PP no se suma a esto. Hoy, por cierto, la Asociación de Jueces y Juezas por la Democracia ha pedido al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que dimita él ya, para precipitar, Joaquín, la renovación del CGPJ y del Tribunal Supremo. CGPJ, consejo que lleva 2 años y medio con el mandato caducado, que responde a una mayoría conservadora que ya no existe. Pues si esa es la salida, pues que dimita a Lesmes, francamente, aunque yo creo que lo más oportuno sería la medida ácrata de que dimitiesen todos, ¿no? De que dimitiesen todos si hubiese un problema institucional más fuerte todavía del que hay otro ahora mismo, es decir, en donde esa institución, como por otros motivos, es decir, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, etcétera, etcétera, son instituciones que de algún modo están degradadas, es decir, porque no se está cumpliendo no la ley, no se está cumpliendo la Constitución. ¿Cómo se puede pedir a cualquier ciudadano, a cualquiera de nosotros, es decir, que cumplamos la ley si hay un partido político, en este caso el Partido Popular, es decir, que no cumple a sabiendas la Constitución? Aimar. Dígame. Bueno, yo es que vuelvo a decir, de verdad, mira, he leído esta mañana o ayer, leí que la nueva ministra de Justicia explicaba que a ella el señor Lesmes, el magistrado Lesmes, se había dirigido en 3 ocasiones como presidenta del Senado pidiéndole que pusiera en marcha el procedimiento de selección de los jueces y magistrados para el nuevo Consejo, ¿no? Y es que esto lo llevo yo diciendo, lo digo en cada vez que tengo ocasión. Si no se hace la selección, si no empieza el proceso de selección, es porque el gobierno no ha tomado esa decisión, porque es lo que dice la ley. La ley en absoluto dice que es necesario previo un acuerdo. No, lo vuelvo a decir y quiero decir que me alegró el otro día. Tuve un encuentro que nos vemos de vez en cuando con Luis López de Guerra, el gran catedrático del Constitucional, y me daba toda la razón y decía que él se lo había dicho a la presidenta o intentaba decírselo, pero no sé si lo llegaba a decir a la presidenta del Congreso, ¿no? Es decir, es que está en manos, lo tienen que poner en marcha, y si se pone en marcha y es el Partido Popular el que se niega a no proponer a ningún candidato o no vota a ninguno de los candidatos, ahí sí que nos encontramos con una actitud absolutamente fraudulenta de la utilización de las normas parlamentarias, que tendría que dar derecho a un reproche judicial muy serio basado en la teoría del abuso del derecho, ¿no? Entonces, es que de verdad yo quisiera trasladar que lo que no se puede es no seguir las pautas que dice la ley orgánica y lo que se señala en los reglamentos del Congreso y
del Senado, porque si no, lo que volvemos de nuevo es que politizamos hasta tal nivel las instituciones que las instituciones se vuelven correosas, se vuelven oxidadas y no pueden dar su cumplimiento, ¿no? Porque esto que ha pasado es incomprensible que haya pasado, y lo vuelvo a decir en el Constitucional, porque nunca se podría haber dado lugar a una situación de esto si no fuera por el gran enfrentamiento político que hay en este momento en las instituciones, ¿no? Y vuelvo a decir, si no se consigue el que en el Congreso se debata la renovación del Consejo del Poder Judicial, es porque no se ha tomado esa decisión, porque se sigue con la idea de que primero hay que hacer una reunión, digamos, a puerta cerrada para decidir a ver quién vamos a votar. No, eso no hay que hacerlo. A mí me gustaría añadir una cuestión sobre la politización del debate que ha hablado Manuela, porque es curioso ver cómo algunos partidos quieren abrir el melón de, por ejemplo, estas instituciones, ¿no? de su renovación, o, por ejemplo, de cuestiones como de la endogamia dentro de los partidos, de la politización de las instituciones. Los quieren abrir cuando las sentencias son a su favor, ¿no? Es decir, podemos encontrar seguro muchísimos casos, puede pasar también con el Tribunal de Cuentas, ahora que hay como una especie bueno, hay una polémica con los líderes de la Generalitat imputados, en los que, bueno, pues tienes partidos que están acatando las decisiones de ese tribunal cuando está atacando a sus adversarios políticos, y están deslegitimando a ese mismo tribunal o a esa misma institución cuando les está perjudicando a ellos. Entonces yo creo que ahí es una cuestión clave esa politización, no solamente en cuestiones logísticas de nombramiento, sino también en el debate público. En el debate público tenemos que digamos, no caer en esa hipocresía que en un corto plazo podemos ver posiciones contrarias al respecto en diferentes partidos, ¿no? Son las 11 menos 10 minutos de la noche, las 10 menos 10 en Canarias. Hablábamos antes de la paradoja de que el Constitucional, lo planteaban los expertos con los que hemos hablado hace unos minutos, de que el Constitucional haya dicho que el estado de alarma no es suficiente para suspender derechos fundamentales, pero que al mismo tiempo ahora haya tribunales superiores de justicia que están avalando, por ejemplo, toques de queda, restricciones de derechos fundamentales, argumentando que ni siquiera hace falta el estado de alarma. Bueno, esto se está dando además cada vez más porque varias comunidades están reactivando restricciones nocturnas. La última en anunciarlo ha sido esta tarde-noche Cataluña. Ha pedido a la justicia que le permita aplicar un toque de queda en 150 localidades, entre ellas Barcelona capital, la segunda ciudad más grande de España. Antonio Amados, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Los casos suben, eso ya lo sabemos, y es precisamente por esto que muchos gobiernos autonómicos están volviendo a intentar restringir la noche. Varias comunidades tienen ya medidas que limitan el ocio nocturno, pero son cada vez más los gobiernos que hablan de toques de queda. La Comunidad Valenciana fue la primera en imponer un toque de queda, avalado por el Tribunal Superior de la Comunidad, en 32 municipios, de hecho, de 1 de la mañana a 6. Y además las reuniones sociales están igualmente restringidas porque solo se pueden juntar grupos de 10 personas. La otra cara la tenemos en Canarias, donde hoy mismo el Tribunal Superior ha denegado el toque de queda que quería imponer el gobierno de 12:30 de la noche a 6 de la mañana. Y ante esta situación han sido los propios ayuntamientos y cabildos los que han ido cancelando fiestas populares y eventos culturales. Desde el gobierno canario se han mostrado indignados. Hoy es el día en el que hemos tenido más contagios desde que comenzó la pandemia. Se han notificado en 24 horas 638 contagios. El día en el que tenemos el mayor número de contagios es cuando el TSJ se ha manifestado en contra de una medida que hemos tomado en varias ocasiones en nivel de alerta 3. Y entre medias, hay una serie de comunidades que están a la espera de la aprobación judicial del toque de queda. Cantabria, por ejemplo, ha pedido hoy establecer un toque de queda de 1 de la mañana a 6 en 53 municipios. El consejero de Sanidad cántabro, Miguel Rodríguez, lo justificaba así. Creemos que los argumentos son absolutamente sólidos, la evolución es clara y, por lo tanto, lo que no podemos es mirar hacia otro lado. Por cierto, en Cantabria está prohibido también vender bebidas alcohólicas en tiendas y gasolineras a partir de las 8 de la tarde. Está también Cataluña, que debido al aumento de positivos quiere sumar el toque de queda en 158 municipios al cierre de toda actividad a las 12:30 de la noche. La situación es muy delicada, según Pere Aragonés. La situació és molt delicada. Es extremadamente frágil. La situación es muy delicada, extremadamente frágil. Adoptamos una medida excepcional que restringe el derecho a la movilidad de la ciudadanía de 158 municipios que reúnen a la mayor parte de la población de Cataluña. La Generalitat quiere el visto bueno judicial ya para aplicar esta medida desde este mismo fin de semana. Y para terminar, Aimar, otra comunidad, Murcia, que de seguir con el aumento de contagios no descarta el toque de queda. De hecho, no es que lo descarte, es que está sobre la mesa. Lo decidirá el gobierno de López Miras según cómo evoluciona la presión hospitalaria.
Andoni, gracias. Nada. Y en este sálvese quien pueda de las restricciones por territorios, hoy Galicia, por ejemplo, ha anunciado que a partir del miércoles que viene, para entrar en los locales de ocio nocturno, va a haber que presentar el certificado de vacunación allí en la puerta o una PCR. No va a valer con unos antígenos. Habrá que llevar una PCR para entrar en un pub. Joaquín, lo dicho, un sálvese quien pueda en las restricciones por territorios, ¿no? Te quería decir previamente que yo estoy en Cantabria en estos momentos, viendo. Cantabria, como ha dicho nuestro compañero, acaba de pedir el aval de la justicia para decretar el toque de queda y para limitar las reuniones a 6 personas como máximo. Es decir, que es un retroceso muy significativo. Me preocupa mucho el alarma social que se está generando, ¿no? Hay mucha inquietud en todas partes, y yo tengo la sensación, o más que la sensación, pero no es un dato tangible que pueda servir para poner encima de la mesa, de que se están volviendo a cancelar reservas que se habían producido hace pues un mes o 2 meses, ¿no? Exceltur, la patronal del turismo, ha dicho hoy que está notando un frenazo súbito en el ritmo de Es decir, yo creo que hay una cierta alarma social, entre otras cosas porque también tenemos que empezar a decir que esta quinta ola no se veía venir con estas características que tiene en estos momentos, o que puede seguir teniendo, ¿no? Pero aquí en esta comunidad autónoma, todas las grandes ciudades, empezando por la capital, por Santander, y siguiendo por todos los centros turísticos que podríamos citar aquí ahora, todos que están en el toque de queda que pide el gobierno y en la limitación de las reuniones a 6 personas, ¿no? Así que atentos. Ricardo. Bueno, a mí me gustaría hacer un pequeño apunte, porque creo que estamos, en cierto modo las decisiones que se están tomando recuerdan mucho al 2020, ¿no? Es decir, tenemos una incidencia alta y entonces eso implica que vamos a hacer un cierre, ¿no? Una limitación de la movilidad. Cuando ahora mismo la incidencia no se traduce en la misma mortalidad, es decir, la incidencia ya no es sinónimo de alta mortalidad. O sea, tenemos que recordar que el confinamiento inicial y todas las medidas que se hicieron al principio de la pandemia eran para reducir la presión hospitalaria, es decir, la presión sobre las UCI, sobre la atención primaria. Y desde ese punto de vista, yo creo que el criterio no tiene que ser tanto la incidencia, sino la presión hospitalaria. Y por eso creo que Murcia está haciendo un criterio mucho más riguroso, ¿no? Está diciendo, bueno, teniendo en cuenta la presión hospitalaria, ¿no? Porque de alguna manera la incidencia que estamos viendo estos días es de la juventud, y la juventud no es por una cuestión de irresponsabilidad, no es una cuestión de los botellones o de... Oye, pues anoche tuvimos aquí un debate interesantísimo con Palomera, que estaba fumando en pipa con los jóvenes, porque decía, mis 2 hijos se han contagiado, los tengo ahí metidos en la casa de vacaciones, contagiados tal, porque los jóvenes han relajado, y también es su responsabilidad. Basta ya de contemporizar con ellos, basta ya de intentar justificarlos permanentemente, es lo que nos decía Palomera. No, me parece legítimo, es decir, es obvio que ha habido momentos de irresponsabilidad, pero creo que el foco debería ser otro. El foco debería ser ¿por qué hay tanta incidencia en esas edades? Porque no están vacunándose al mismo ritmo. Es decir, tenemos unos tramos de edad con unas incidencias altísimas, pero si miramos los tramos de edad donde mayor mortalidad ha habido, es decir, el 86% de la mortalidad fue de mayores de 70 años, que son una población completamente vacunada ahora mismo. Entonces, por eso la incidencia es tan alta, es exclusivamente porque los tramos no vacunados son los que, me refiero, los tramos con mayor incidencia son los no vacunados, ¿no? Oye, por cierto, en Madrid mañana se va a votar y se va a rechazar la creación de una comisión de investigación sobre lo que pasó en las residencias de Madrid. Sí va a haber una comisión de investigación, por ejemplo, sobre el aeropuerto de Barajas, pero no sobre las residencias, porque el PP vota en contra, Vox se abstiene, y no se va a investigar qué pasó en las residencias de la comunidad en la que más ancianos murieron por COVID en este tipo de centros. Se calcula que fueron unos 6.000. Manuela, ¿qué te parece? Hombre, pues me parece un desastre, porque yo creo que si había alguna comisión que podía resultar realmente adecuada, era esta, ¿no? Porque hay otras comisiones en las que se solapan con procedimientos judiciales ya abiertos, ¿no? Pero esta era una comisión correcta desde mi punto de vista, puesto que era para hacer un análisis de la gestión política en relación precisamente a la situación de salubridad de las residencias
electorales en la Comunidad de Madrid. Entonces era importantísima para que se sepa qué es lo que se ha hecho mal y para que se deje de hacer mal. Es decir, que yo creo que tenía una importancia enorme y además estaba muy relacionada, no sé si os acordáis, que cuando hubo aquella comisión que hubo de recuperación, una de las cosas más importantes, que parece que todo el mundo estaba de acuerdo, era absolutamente cambiar el modelo de las residencias, ¿no? Es decir, que era absolutamente adecuada. Lo que ocurre es que, bueno, vivimos en una situación, en una manera de hacer política que no importa el qué, sino que importa exclusivamente pues si le beneficia a un partido o no, y si el partido está mirando si con esto puede sacar más votos o menos votos. Y claro, yo creo que esto nos está demostrando que ese oxidamiento, esa especie de incapacidad de cubrir con el objetivo institucional, pues está llevando a cabo una política enormemente decepcionante y no sé, yo creo que no podemos por menos más que de insistir y decirlo, porque no es buen camino. Es decir, porque estamos acabando algo que es la base esencial de lo que es la estructura democrática, ¿no? Joaquín. Bueno, yo querría decir primero dos cosas antes que ha mencionado Ricardo, que creo que también tenemos que tener en cuenta. Las hospitalizaciones siempre van detrás de los contagios. Los contagios están creciendo ahora. Entonces puede ocurrir que dentro de una semana o dos la incidencia en los hospitales de lo que está ocurriendo sea mayor que ahora, aunque ya cambió de tendencia, ya hay más hospitalizados en muchos sitios. Y en segundo lugar, que estamos viendo cómo ya tenemos bastante relativos ejemplos de que las vacunas, y sobre todo con esta variante Delta, no producen inmunidad total. Y están apareciendo, hoy no recuerdo en qué lugar he leído, que uno de los últimos fallecidos estaba vacunado con las dos tandas, etcétera, etcétera. Así que hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Lo de Madrid a mí me parece una desvergüenza. Yo creo que no se puede limitar a analizar lo que está ocurriendo en Madrid justamente solo con lo que ha ocurrido con esta comisión que no se va a poner en marcha, ¿no? Sino que todas las decisiones que se están se están produciendo, es decir, son una desvergüenza, son un descaro. Es decir, no tienen, bueno, no quiero hablar de lo que ya hablasteis ayer suficientemente con lo que ha ocurrido en Telemadrid, ¿no? O con lo que está ocurriendo en Telemadrid, pero todas las decisiones que se están tomando son de ese cariz. No hay contrapoderes, no hay contrapuntos, lamentablemente, por el resultado de las elecciones, ¿no? Hablando del resultado de las elecciones en Madrid, Toni Cantó, que sabéis que en un primer momento intentó ir en esas listas, ha tuiteado esta noche una foto de la líder de la oposición en Madrid, Mónica García, de Más Madrid, una foto en la que ella está en un restaurante, no sabemos con quién, está comiendo, está cenando, como hacemos todos, vamos. Y dice, Mónica García disfruta de un entrecot mientras pregona que hay que limitar el consumo de carne. Comunismo. Esta es la foto que ha tuiteado Toni Cantó. Hora 25. Aimar Bretos. Decía que quería volver a Cuba porque, confirmado ya el primer muerto en las protestas contra el régimen, continúa el apagón informativo, continúa el corte de internet en los teléfonos. Allí en La Habana está Mauricio Vicent. Mauricio, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Nos contabas al principio del programa que es muy difícil saber lo que está pasando, ¿no? Sí. Que con el apagón de internet y las noticias confusas se vuelve todo absolutamente opaco. Sí, por tercer día consecutivo, desde las protestas que sacudieron La Habana, continúa este apagón informativo y el corte de internet y de los datos móviles, que fueron la clave de las convocatorias de las manifestaciones. Hoy aquí aún es imposible acceder a las redes sociales desde el teléfono, lo que alimenta la confusión, pues sobre todas las noticias de posibles incidentes en algunas localidades. En la calle, en La Habana, cuando yo he salido, la situación es de aparente tranquilidad, aunque las zonas más conflictivas siguen tomadas por la policía. También es cierto que parecían en calma el lunes y las propias autoridades confirmaron que ese día se produjeron graves disturbios en el barrio de Arroyo de Naranjo, en el que resultó muerto un hombre de 36 años. El comunicado oficial dice que hubo heridos de ambos bandos, pero no las circunstancias de la muerte del manifestante. Pero el propio comunicado oficial, que no describe las causas de la protesta, muestra
una realidad absolutamente inédita en Cuba. En fin, hay un impasse, preocupación en las autoridades. En este momento se acaba de anunciar que dentro de una hora hablará al país el presidente cubano, y por la noche altos cargos del Ministerio del Interior también hablarán de lo sucedido, ¿no? Mauricio, nos vas contando. Un abrazo. Un abrazo grande. Y mientras tanto, aquí en España, antes de que el Constitucional lo pusiera todo botas arriba, aquí en España estábamos en el debate de si Cuba es o no una dictadura. Calviño, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en Hoy por Hoy. Es que yo creo que de verdad no es productivo dedicarse a intentar calificar o poner una etiqueta a las cosas, no solo en este tema. En general, me parece que no aporta valor añadido el estar discutiendo las etiquetas. Creo que debemos centrarnos en la sustancia, que es en este momento apoyar al pueblo cubano, acompañarlo y, por supuesto, siempre defender la libertad de expresión, de manifestación democrática en libertad y rechazar todas las formas de represión en este contexto. Y esta era la respuesta de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Las democracias las definen los estándares de la ONU. Y 2, los derechos humanos no se relativizan en ninguna parte del mundo. La clave es el respeto de los derechos fundamentales en Cuba y en cualquier país del mundo. Y Pablo Casado, escuchen. Yo lo quiero decir muy claramente. Cuba es una dictadura, no es una democracia. A mí me gustaría preguntarle al señor Sánchez si para él Cuba es una democracia o es una dictadura. Para mí es una dictadura. Señor Sánchez, repita conmigo. Cuba es una dictadura. No pasa nada. No es difícil imaginar que lo que intenta el gobierno al esquivar el adjetivo puede ser ahorrarse una crisis diplomática con Cuba, un país en el que las empresas españolas tienen muchísimos intereses, no solo las empresas, España tiene muchísimos intereses, pero ¿hasta qué punto es importante llamarlo dictadura, ponerle el nombre? Ricardo. Yo creo que es importante para quienes están allí y quienes están sufriendo esta represión ahora mismo. Es decir, si todos los rankings de la ciencia política lo consideran un régimen no liberal, es decir, un régimen con partido único sin elecciones, pues es muy sencillo, es una dictadura. Podemos llamarlo de otra manera, podemos decir el régimen autoritario, podemos decir el régimen iliberal, y hay infinidad de matices en esa apreciación, pero yo creo que este debate semántico lo que tiene son hipotecas previas de tanto institucionales con la relación diplomática de Cuba, como una hipoteca que siempre ha tenido la izquierda, con cierta melancolía y nostalgia por el castrismo, que creo que se tiene que desprender por una cuestión muy sencilla. Es decir, defender ahora mismo Cuba no es defender la Cuba que luchaba en la Guerra Fría. Estamos hablando de un régimen que está sus cimientos están ya cayendo y que se está liberalizando poco a poco y que se resiente a una reforma completa, ¿no? Entonces, yo creo que, cada uno tiene sus hipotecas, pero creo que hay una cuestión semántica muy básica. Un régimen con un partido único, sin elecciones, sin libertad de expresión, pues evidentemente es una dictadura. Joaquín, Carmena, ¿qué sugiere este debate? Vamos a hacer una confesión. Yo creo que Cuba es una dictadura. Y yo creo que Cuba fue una dictadura desde el primer momento. Lo que sucede es que era una dictadura buena. Era una dictadura buena porque devolvió la dignidad a los cubanos y les trajo cosas que no tenían hasta ese momento, cuando Cuba era un estercolero de Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Desde ese primer momento, la dictadura ha ido evolucionando de distintas maneras, y todas aquellas personas, que fueron muchas, de mi generación, que vimos con simpatía lo que había ocurrido en el año 1959, poco a poco nos fuimos desprendiendo, nos fuimos desenganchando de lo que allí había ocurrido. Los primeros lo hicieron en el año 1971, cuando el caso Padilla, y luego en multitud de ocasiones. Es decir, ha habido muchísima gente que se ha desenganchado de lo que fue la Revolución Cubana. Yo pienso que lo que está ocurriendo ahora, no sé, desde luego no tengo ni idea de si va a ser el final del régimen o no se va a ser el final del régimen, pero pienso que lo que sí es, o se parece mucho al final de la utopía.
Es decir, porque las gentes que hemos visto manifestándose, las pocas imágenes que hemos tenido de la gente manifestándose por la calle no eran precisamente la imagen de la gente rica, sino que eran gente con pinta de pasar, de estar en la pobreza, había mulatos, no solamente eran los blanquitos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso significa que todavía muchos más de los que todavía no se habían desenganchado de aquello se están desenganchando en este momento. ¿Qué es lo que ocurre? Que probablemente este gobierno, como otros muchos gobiernos, están aplicando en estos momentos la ética de la responsabilidad. Es decir, a pesar de todo lo que está ocurriendo, tenemos muchos intereses económicos en la isla y políticos. Por cierto, uno de los últimos en desengancharse se llamaba Manuel Fraga Iribarne, que hasta el final de su vida estuvo enganchado y no desenganchado a esa dictadura. Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo, pero claro, frente a la ética de responsabilidad está la otra ética, la ética de la convicción, es decir, la ética de los principios. Y entonces, si aplicamos esta segunda ética, tenemos que hablar de Erdogan, tenemos que hablar de Marruecos, tenemos que hablar de Arabia Saudí, tenemos que hablar de Daniel Ortega, es decir, de Orbán, de Maduro, etcétera, etcétera. Y por cierto, me gustaría preguntar últimamente, ¿qué ha pasado con Perú? Aymar. Sí. Bueno, yo creo que estoy bastante de acuerdo con lo que dice Joaquín, pero yo creo que Joaquín ha dicho algo que no quería decir, ¿no? Porque yo no creo que se pueda decir que hay unas dictaduras buenas, ¿no? No, yo creo que lo consideramos. No, por supuesto, estoy de acuerdo contigo completamente. Sí, te he entendido, pero no. Es para aclararlo. Quiero decir que a mí lo que me parece es que todos estamos convencidos de que cuando, además, tal como empezó todo, que fue contra una auténtica dictadura terrible, la de Batista, ¿no? Y que en ese momento, pues que evidentemente se dieron derechos, pero bueno, que luego todo aquello se estropeó y que no hay posibilidad ninguna de avanzar para luchar por la justicia y la igualdad. No se puede hacerlo sin democracia, y yo estoy segurísima que estamos todos de acuerdo en esto, ¿no? Lo que pasa es que a mí lo que realmente me indigna es que la postura que tiene la oposición, y que, bueno, a mí me recuerda cuando yo estaba en el ayuntamiento, que es que hacía lo mismo el alcalde actual cuando era el jefe de la oposición, y es que es increíble, ¿no? Porque nadie dice que China es una dictadura, ¿no? Y China es una dictadura como la copa a un pino, ¿no? ¿Y por qué no lo dice nadie, no? Bueno, porque son superpoderosos, ¿no? Y entonces tienen una economía que es, no sé, es absolutamente la primera de la fila, ¿no? Y ya nadie lo dice, pero vamos, no es un régimen dictatorial China, por favor. Entonces, lo que creo es que es tal hipocresía, y es, bueno, no sé, yo creo que no se puede hacer oposición así, ¿no? Yo cada vez, el otro día cuando oía, y además es que con todo, es una manera de hacer oposición que genera una estructura de falsedad sistemática, ¿no? Porque yo el otro día cuando le oía reprochar ya sé que lo hablasteis el otro día, pero no puedo por menos de decirlo, cuando oía reprochar al señor Casado, decir al presidente que había nombrado digitalmente a los ministros, que los había nombrado a dedo, pero ¿cómo se puede consentir eso? ¿Cómo no puede ningún periodista inmediatamente decirle al señor Casado, usted no puede decir eso? Siempre se nos nombra presidente a los ministros, no hay ninguna oposición para hacer los ministros, ¿no? ¿Por qué hay ese silencio en los medios de comunicación? ¿Por qué se deja que tengan auténticamente rango de veracidad barbaridades que estamos diciendo, ¿no? Yo creo que eso, os digo la verdad, Aymar y todos los periodistas que me escucháis, ahí cuando una persona dice esto hay que decirle, señor Casado, pero si los ministros se nombran siempre por el presidente, ¿no? Y lo mismo en ese caso. Usted dice que pero también es una dictadura china, ¿no? Bueno, he dicho. Sí, yo quería hacer un par de apuntes con respecto a Cuba. Bueno, hay varias justificaciones que se está haciendo en el debate público estos últimos días, en las que se habla, bueno, de a lo mejor de su sanidad, o de cuestiones en las que puede ser, como ha dicho Joaquín, una dictadura que no es del todo mala, ¿no? Pero a veces me parecen justificaciones, y voy a ponerme un poco polémico ahora, que me recuerdan un poco a cuando, como justificar el franquismo porque hacía pantanos, ¿no? Es decir, se está justificando un régimen que no está
digamos, garantizando los derechos y libertades de un montón de individuos, y entonces se hace como se dice, pues una selección interesada de los aspectos en los que sí que es positivo, ¿no? Pero, y luego por lo que respecta a la cuestión de la oposición, evidentemente hay una guerra semántica o guerra cultural que la derecha ha hecho en la propia campaña, ¿no? Es decir, porque Ayuso hizo un tuit hace poco hablando del comunismo, porque en su campaña hablaba de comunismo-libertad. Entonces hay una asociación un poco implícita y un poco maliciosa en la que, bueno, pues está asociando al gobierno de coalición a ese bando, ¿no? Entonces es una estrategia muy típica de Ayuso, esa guerra por los conceptos que es básica en esta guerra cultural tan polarizada que tenemos. Joaquín. No, que conste en acta que no he dicho que Cuba es una dictadura buena, o no he pretendido decirlo, sino que en el origen, cuando tanta gente de mi generación apoyó aquella revolución, es decir, lo hicimos pensando que el recobrar la dignidad, el dar derechos a los cubanos, el darles, claro, sí. Bueno, todo eso nos parecía estupendo al lado de otras dictaduras que había en América Latina y que eran justamente lo contrario de lo que nosotros queríamos. Claro. Pero no estoy hablando de la dictadura. Yo creo que ha quedado claro. Aclarado queda. No lo digo por ti, Manuela. Aclaradísimo queda. Son las 11:15 de la noche, las 10:15 en Canarias. ¿Se acuerdan de esto? Ahora la responsabilidad es para Saka, tiene la posibilidad de empatar la tanda 3. Le va a pegar Saka, coge carrera, Donnarumma, se acabó. Esta tanda de penaltis dio la Eurocopa a Italia, pero ha abierto un interesantísimo debate en Reino Unido. Las redes sociales se llenaron de insultos racistas contra algunos jugadores. Hoy Boris Johnson, el primer ministro, ha anunciado en la Cámara de los Comunes que si las redes sociales, las redes sociales no eliminan el odio y el racismo de sus plataformas, su gobierno las va a multar. Y ojo, porque la intención que tiene, o que dice tener, es exigirles hasta un 10% de su facturación global. Más allá del calentón irrealizable que es este anuncio, esto abre un debate. Borja Tsuara, profesor de Derecho Digital de la Universidad Villanueva de Madrid. Buenas noches. Buenas noches. ¿Es responsable la red social del racismo que se vierte en ella? No, las redes sociales no son responsables de los contenidos que suben los usuarios y solo tienen la responsabilidad de borrar aquellos contenidos claramente ilegales. Pero el principio es el de legalidad, porque con independencia de que se haga en una red social o fuera de la red social, pues la libertad de expresión tiene unos límites. Cuando se traspasan esos límites, pues lo que hay que hacer es denunciar a quien hace el ejercicio de su libertad de expresión de una forma que no es legal. El problema es que todas estas cosas suenan muy bien sobre el papel, pero la gran duda es quién va a decidir lo que es legal y lo que es ilegal. Claro. La red social, el gobierno, y creíamos que esto lo decidían los jueces. ¿Cuál es la solución para que una persona no reciba insultos racistas en redes? Que vaya permanentemente a la justicia ordinaria. Eso es inasumible, ¿no? No es tanto quién aplique, porque lo puede aplicar la red social. Lo importante es que lo haga con qué criterio, con el criterio de legalidad, que es el de las leyes interpretadas por los jueces. Y lo que se pueden arbitrar son mecanismos, por ejemplo, existe autocontrol de la publicidad para los contenidos que son publicitarios, ¿no? Pues podría haber un organismo sectorial donde para los contenidos que no son publicitarios, pues hubiera expertos de periodistas para temas de libertad de información, pues juristas, especialistas en libertad de expresión, que conozcan cuáles son los límites legales y lo que interpretan la jurisprudencia. El problema es que lo haga por libre cada red social o que lo haga, todavía peor, a instancias de un gobierno. Porque lo que un gobierno puede interpretar como discurso del odio, por ejemplo, es las críticas al gobierno. Y entonces eso sí que es un peligro que dependa el criterio o bien de los gobiernos o bien de las redes sociales, que son pues multinacionales, americanas o asiáticas, lo que sea, y no el criterio de legalidad de las leyes emanadas del Parlamento británico o español interpretadas por los jueces. Por ejemplo, aquí en Europa, Borja, ¿hay países cuyo gobierno tiene capacidad para decirle a Facebook borra esto en 24 horas? Sí,
Alemania sacó una ley justamente para decirle a las redes sociales que tenía que borrar determinado contenido en 24 o 48 horas. Francia intentó una ley similar y el Tribunal Constitucional francés la declaró inconstitucional. Y en España, el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos lo que ha instado es al Gobierno a sacar una ley para prevenir el odio en Internet. Pero eso lo hicieron después de que la Fiscalía desestimara una denuncia que presentaron por determinados mensajes que ellos decían que eran mensajes de odio. Y la Fiscalía dijo que estaban amparados en la libertad de expresión. Y entonces, como la Fiscalía no les hizo caso, dice, bueno, pues vamos a hacer una ley administrativa para que sea el Gobierno el que le diga a las redes sociales lo que es mensajes de odio. Insisto, no delitos de odio, porque eso está en el Código Penal, sino si vamos descendiendo, ya quién interpreta dónde empieza el odio y no son simples expresiones pues de mala educación, de mal gusto, rechazables moralmente, pero no ilegales. Borja Tsuara, como siempre, muchísimas gracias. A vosotros. Interesantísimo este debate, Manuela. ¿Quién, que no sea un juez, está en disposición de decidir qué se borra porque es un mensaje de odio, no un delito de odio, sino un mensaje de odio? Fíjate, aunque es muy interesante, si lo vamos a ver, es bastante parecido a cuando apareció la prensa. Es decir, yo estaba leyendo una biografía de Franklin cuando él dirige una publicación, no me acuerdo cuál, hace claro un montón de tiempo, se plantea ese problema, ¿no? Es decir, ¿quién es responsable de que en mi publicación se digan cosas que pueden resultar injuriosas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues las redes hay que hacerlas responsables de que lo que se diga en su red realmente pueda constituir algún tipo de ilícito, ¿no? El enorme problema, con diferencia con lo que ha significado la prensa escrita, es el anonimato. El terrible problema de las redes es el anonimato. Es decir, porque tú recibes un tuit y no sabes de quién. Entonces yo creo que lo que sí que es verdad es que tenemos que reflexionar mucho y eso hay que resolverlo, ¿no? Porque además muchas veces todos sabemos que no son trolls, que son auténticas campañas que además quieren trasladar a la sociedad algo muy negativo y yo creo que quieren dar la imagen de que el ser humano es deleznable, es malo, y con eso se está generando una estructura en la sociedad de agresividad peligrosísima, ¿no? Yo creo que es muy urgente y yo insisto muchísimo en la responsabilidad de las redes, que las tienen, y que esa responsabilidad de las redes luego hay que hacerla valer a través precisamente de los procedimientos judiciales si no cumplen las redes, pero que para eso necesitamos acabar con el anonimato. Joaquín. Bueno, yo en esto solo tengo muchas más preguntas que respuestas, ¿no? Yo lo que pienso, por ejemplo, cuando según estabais hablando y estaba hablando Borja, me estaba acordando de que Donald Trump acaba de demandar a Facebook, Google, creo, y no sé si Twitter o cuál otra red social, por haber cerrado sus cuentas. Sí. Por haber cerrado sus cuentas, ¿no? Y entonces estaba pensando, es decir, en el gigantesco poder de los propietarios de las redes para tomar este tipo de decisiones, incluso con un personaje como Donald Trump. No como uno cualquiera de nosotros, ¿no? Pero perdona que te corte, Joaquín, sí. Pero vamos a ver, tú que sabes mucho de dirigir un periódico, si en tu periódico alguien quiere decir algo que tú crees que es ilícito o que es inconveniente, pues no lo pones. Entonces las redes tienen que tener poder para decir, yo en mi red no quiero que haya esto. Claro, pero yo soy un profesional más, es decir, no soy el propietario de mi medio. Es decir, que se incorpora y toma decisiones, supongo yo, que en muchos casos arbitrarias, ¿no? O a lo mejor no. Es decir, lo que pienso, lo que creo es que tenemos que profundizar en este debate para ver de quién es la responsabilidad última de lo que se publica en las redes, además de la persona que ha puesto el mensaje. Y un periódico no deja de ser algo de contenido puramente seleccionado, y una red social también es un foro de debate público en el que cancelar a alguien es cancelarle también sus derechos de debate, de expresión. No lo sé, me parece delicadísimo este debate, Ricardo. Bueno, sí, yo creo que hay una cuestión que es importante, que es que evidentemente son empresas privadas, pero están ofreciendo un servicio que se ha convertido casi en imprescindible. Pongo un ejemplo. Sí, pero además es que Telefónica también es una empresa privada y no te puede cortar internet porque no le guste lo que buscas. Evidente, iba a hacer precisamente ese símil, ¿no? Es decir, el hecho de que una empresa privada
que te estás ofreciendo Internet esté en su derecho a quitarte la conexión, evidentemente está coartando tu libertad de expresión. Y, por ejemplo, Google es sinónimo de Internet, por ejemplo. Entonces, si a ti Google te retira de Internet, desapareces de Internet. Entonces, estos medios no son simplemente empresas privadas, se han convertido casi en una infraestructura, ¿no? Es decir, para nosotros no existe una alternativa a Google. Puede existir una alternativa a Twitter o a Facebook, pero ahora mismo no tiene la misma importancia. Entonces, si Twitter como empresa privada toma esa decisión, tiene unos efectos públicos de la libertad de expresión bastante amplios, no solamente una decisión privada. Pero perdóname, es que eso depende muchísimo de que esté verdaderamente bien estructurado por una norma, cuando efectivamente la propietaria de la red o digamos el grupo o lo que sea puede o no puede tomar esa decisión. Pero es que no existe eso. Pero es que no existe eso. No, pero eso digo que habrá que crearlo. Porque te digo de verdad que es que me interesa muchísimo, me gustaría que lo leyeras. Es cuando Franklin está, no sé, en el 1700 y pico, está empezando a surgir la prensa y surgen esos problemas. Y claro que no es lo mismo, pero igual que en un periódico, pues aunque la gente publique muchas cartas de estas de debate, pues se publican unas y otras no. Entonces, ya sé que ahora hay una norma y que tendría que haber en las redes, pero que es imprescindible que la haya. A mí, desde luego, es que ahora mismo es que no te puedes defender de las redes. Yo tengo algunas cosas que cuando yo era alcaldesa colgaron que eran absolutamente mentira y siguen ahí colgadas y no he podido hacer nada para quitarlas, ¿no? Eso es otra cosa bien interesante, ¿no? El derecho al olvido, que no se aplica, ¿no? No, pero además es el derecho a la mentira, porque dijeron que yo tenía un chalet de no sé cuantísimas habitaciones en el Parque Ya te gustaría tenerlo, ya te gustaría. No, que me iba a gustar, eso no me gusta nada. Mira, yo estoy encantada, mira que me adosadito. A mí no me gustaría nada, es que es absolutamente mentira. No me gustaría nada, pero todavía me encuentro gente en el metro y tal que con buena voluntad me dice, ay, ¿le viene bien este metro para ir al Parque Orgaz? Y no he conseguido quitarlo, es alucinante, ¿no? Señores, que nos vamos. Manuela, Carmena, Joaquín, Estefanía, Ricardo Duda, un abrazo enorme a los tres. Muchas gracias. Venga. Adiós. Hasta luego, adiós. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena Ser. La radio.